Bien, vamos a hablar de la clasificación de las corrientes más frecuentemente utilizadas en electroterapia. Estamos dentro de la unidad docente número 1, dentro del tema 2 de la asignatura y el correspondiente, como hemos dicho, a la clasificación de las corrientes eléctricas más frecuentemente utilizadas en fisioterapia. Bien, aquí tenemos el índice del tema, según el orden que vamos a seguir en esta exposición. En primer lugar, ya hemos definido en el bloque anterior el concepto de electroterapia y por tanto también el de corriente eléctrica. También hemos dedicado, en el apartado anterior de este tema, hemos dedicado un tiempo a los antecedentes históricos que permitieron un desarrollo tan completo como el que hoy tenemos de la aplicación terapéutica de la corriente eléctrica. Hemos expuesto cómo de forma progresiva, a lo largo del tiempo, se desarrolló el estudio y la aplicación de la terapia eléctrica. Este desarrollo ha hecho posible que sea la corriente eléctrica y sus terapias afines uno de los agentes físicos más utilizados en nuestra práctica diaria, pues sus indicaciones pueden complementar cualquier tratamiento de terapia manual y por tanto es un recurso terapéutico que bien utilizado puede ayudarnos en nuestra práctica diaria. En este punto o en este momento vamos a abordar el campo de la clasificación de la corriente eléctrica desde varios puntos de vista, teniendo en cuenta que existen varios niveles de clasificación, bien según su polaridad o según su alternancia, según su fase, según la forma de la corriente eléctrica o según la forma de sus impulsos y según la frecuencia de estos impulsos. Una vez visto esto, explicaremos algunos conceptos importantes que se van a repetir continuamente a lo largo del desarrollo de la asignatura y por tanto es conveniente comprenderlos desde un primer momento para no tener problemas. Y finalmente hablaremos de algunos ejemplos de sucesión de impulsos o algunos ejemplos de corrientes eléctricas reales empleadas en el campo de la electroterapia y veremos cómo se clasifican según las pautas explicadas. Una vez que hemos repasado los hitos más importantes relacionados con el desarrollo de la electroterapia, vamos a hablar ahora de la clasificación de las distintas formas de corriente más frecuentemente utilizadas en fisioterapia. La corriente eléctrica, desde el punto de vista del estudio y aplicación realizada en el campo de la fisioterapia, puede ser clasificada desde diferentes niveles. Es importante tener en cuenta que estos niveles nunca deben ser mezclados, sino que deben entenderse como clasificaciones paralelas, que abarcan todos los puntos de vista que nos interesan, desde el punto de vista de la aplicación en fisioterapia. Aquí podemos ver, en esta diapositiva, los 5 principales niveles de clasificación de la corriente eléctrica. Según su polaridad, la corriente puede ser continua o alterna. Según la fase en la que se representa de forma gráfica, podemos clasificarla como monofásica o bifásica. Según la forma de la corriente eléctrica, esta podrá ser denominada como corriente en estado constante o como corriente en estado variable, atendiendo al hecho de si la intensidad varía o no con respecto del tiempo en esa representación gráfica. Según la forma de los impulsos y la sucesión de estos, es decir, si se emiten de forma interrumpida o ininterrumpida, podemos clasificar también a la corriente eléctrica, y finalmente según su frecuencia o el número de ondas que son emitidas por segundo. Según este concepto, la corriente eléctrica puede ser clasificada en 3 grandes bloques, lo conocido como baja frecuencia, el grupo de media frecuencia y el grupo de alta frecuencia. Pues bien, en esta diapositiva ya podemos ver de forma gráfica la representación de algunos niveles de clasificación. En primer lugar, atendiendo a su polaridad, podemos decir que la corriente puede ser clasificada como continua o alterna. Observamos, si nos fijamos en esta representación gráfica, que la corriente puede o no presentar alternancia entre la fase positiva y negativa. Una corriente continua se corresponderá con un flujo constante, ininterrumpido y unidireccional de corriente. Por el contrario, una corriente alterna presentará una representación gráfica tanto en la fase positiva como en la fase negativa. Es decir, la corriente alterna se caracteriza por la variación cíclica de su magnitud y de su sentido, en la que se produce un cambio constante de polaridad en cada ciclo de tiempo. La característica principal de una corriente alterna es que durante un instante de tiempo un polo es negativo y el otro polo es positivo, mientras que en el instante siguiente las polaridades se invierten tantas veces como ciclos por segundo posea esa corriente.
En un segundo nivel de clasificación podemos decir que la corriente eléctrica puede representarse gráficamente según su fase. Atendiendo a este concepto, podemos hablar de formas de corriente monofásica o bifásica, en función de si esa representación gráfica se realiza en una sola fase o en dos. En tercer lugar, o en el tercer nivel, podemos hablar de corriente en estado constante o corriente en estado variable, atendiendo al hecho o al factor de si la intensidad es una variable que se modifica con respecto del tiempo en la representación gráfica. Aquí podemos observar cómo la intensidad, representada en el eje vertical, se modifica a lo largo del tiempo de emisión, representado en el eje horizontal. El cuarto nivel nos permite clasificar la corriente eléctrica como una sucesión de impulsos con diferente forma. Así, hablaremos de impulsos rectangulares, triangulares, sinusoidales, hemisinusoidales, trapezoidales, etc. Y que además puede ser emitida como impulsos aislados o como sucesión de impulsos, teniendo en cuenta que la sucesión de impulsos puede ser emitida de forma interrumpida o no interrumpida, en función de si lleva intercalado un periodo de pausa entre impulsos. Y que además hemos de tener en cuenta que esa sucesión de impulsos, independientemente de que sea interrumpida o no interrumpida, puede estar modulada desde tres puntos de vista diferentes. Podemos hablar de modulación en intensidad, de modulación en duración de impulso o de modulación en frecuencia. Eso implica que los impulsos pueden tener algún tipo de variación en cualquiera de los tres parámetros de los que hemos hablado: intensidad, duración de impulso o frecuencia. Y finalmente, el quinto y último nivel de clasificación se establecía en base a la frecuencia en la que se sucedían los impulsos. La frecuencia se define como el número de impulsos que se emiten por segundo y, por tanto, en función de ese parámetro podemos clasificar a la corriente eléctrica utilizada en fisioterapia en tres grandes bloques: el conocido como de baja frecuencia, de media y de alta frecuencia. En la diapositiva podemos observar los intervalos de valores de frecuencias, mínimo y máximo valor, que clasifican a una corriente eléctrica según este parámetro o este concepto. En esta imagen tenemos, en función de la clasificación según la frecuencia, tenemos los nombres detallados de todas las corrientes eléctricas utilizadas en fisioterapia, agrupadas según su frecuencia y según esos niveles de clasificación que hemos dicho, que eran baja, media y alta frecuencia. Es importante memorizar e ir familiarizándonos con esta nomenclatura, porque luego veremos la descripción y la clasificación, desde el punto de vista físico, de cada una de estas formas de corriente. Pues bien, para ir ampliando de forma progresiva la información dada al principio, volviendo de nuevo, otra vez, a los niveles de clasificación, entendemos que desde el punto de vista de la polaridad de una corriente, esta puede ser clasificada como continua o como corriente alterna. La diferencia de la corriente alterna con la corriente continua es que la corriente continua circula solo en un sentido. La corriente alterna, como su nombre lo indica, circula durante un tiempo en un sentido y después en sentido opuesto, volviéndose a repetir el mismo proceso en forma constante. Este tipo de corriente es la que nos llega a nuestras casas y es la que usamos para alimentar cualquier electrodoméstico de corriente. Una corriente alterna, concretamente de 50 Hz y con una forma de impulso sinusoidal. Por otro lado, en un segundo nivel, volvemos a repetir el concepto, según la fase en la que esa corriente esté representada de forma gráfica, podemos clasificarla como monofásica o bifásica. Estas nomenclaturas también se identifican con otros términos que pueden ser empleados de forma simultánea. Podemos leer en algún texto que la corriente puede ser unidireccional o de polaridad constante para referirse a la forma monofásica, o bidireccional, de polaridad alternante, para referirse a la forma bifásica. Podemos llegar ya a una conclusión importante, y es que toda corriente de polaridad constante será monofásica, y además tendrá componente galvánico, es decir, tendrá efectos polares e interpolares debajo de los electrodos, lo que nos obligará a aumentar el control de la técnica realizada para evitar algún tipo de daño sobre la piel del paciente debido a la agresividad de la corriente utilizada.
Por otro lado, y al contrario que lo dicho anteriormente, toda corriente de polaridad alternante será bifásica. Debemos tener en cuenta que el hecho de que una corriente sea bifásica, es decir, que esté representada en sus dos fases, la positiva y la negativa, no implica ausencia de efecto galvánico, ya que existe otro nivel de clasificación que se divide a partir del concepto bifásico y que corresponde con el de simetría o asimetría. De forma que la corriente bifásica podrá ser a su vez simétrica o asimétrica en función de cómo se distribuya la representación gráfica de sus fases positiva y negativa. En esta diapositiva podemos observar las representaciones gráficas de dos tipos de corriente o sucesiones de impulsos de tipo sinusoidal. La imagen de nuestra izquierda corresponde con una sucesión de impulsos no interrumpida, impulsos bifásicos y simétricos, porque la fase positiva es exactamente igual a la fase negativa. Y por tanto, la carga eléctrica se dirige de forma alterna en un sentido y en otro. Esto implica ausencia de componente galvánico, ya que para entenderlo podemos decir que la carga eléctrica de la fase negativa se anula con la de la fase positiva y la resultante es igual a cero. Eso mismo ocurre también en la imagen de la derecha. Vemos esa alternancia de la corriente eléctrica, pero podemos observar que existe una asimetría en la fase superior y la inferior, lo que indica que la carga eléctrica de un electrodo domina sobre el otro y por tanto la corriente tendrá efectos polares. Este es un claro ejemplo de cómo una corriente alterna y bifásica puede llegar a tener componente galvánico, lo que implica que en algunos casos una corriente alterna y bifásica puede llegar a tener componente galvánico, pero que en otros casos pueden no presentarlos, en función de la simetría o asimetría de sus fases. Ahora vamos a avanzar un poco más en ese nivel de clasificación, ya que podemos distinguir dos formas diferentes de corrientes alternas, bifásicas y asimétricas. Si nos fijamos en las dos formas de corriente representadas, observamos que las dos son alternas, las dos son bifásicas y son también asimétricas. Pero tienen una diferencia que puede ser expresada bajo el concepto de compensada o descompensada, equilibrada o no equilibrada. Eso les hace ser diferentes en su comportamiento galvánico. En la figura de nuestra izquierda tenemos una forma eléctrica equilibrada, lo que expresa que la parte positiva y la parte negativa representan formas distintas, presentan formas asimétricas, pero estas dos formas asimétricas están equilibradas. Es decir, la carga eléctrica de arriba y la carga eléctrica de abajo es la misma, a pesar de estar distribuida de forma diferente. Y por lo tanto la resultante proporcionará un valor igual a cero, lo que anula los efectos polares. Esto no ocurre en la figura de nuestra derecha, ya que las fases, positiva y negativa, presentan asimetría, pero de forma no compensada, y por tanto hablamos de que un polo domina sobre el otro en cuanto a componente galvánico o efecto polar. Por tanto, para cerrar ya este nivel de clasificación, podemos decir que la corriente eléctrica puede ser clasificada según su fase en forma bifásica o monofásica, y que la forma bifásica puede ser dividida en simétrica o asimétrica, y que finalmente la forma asimétrica puede ser clasificada como compensada o como no compensada, como equilibrada o como desequilibrada. El tercer nivel de clasificación se corresponde con la forma de la corriente, es decir, la posibilidad de que la corriente presente una variación de la intensidad a lo largo del tiempo. De esta forma, podemos clasificar las distintas corrientes eléctricas utilizadas en fisioterapia en dos grandes grupos, según este punto de vista. Las corrientes en estado constante, por un lado, y las corrientes en estado variable, por otro lado. Dentro del grupo de corrientes utilizadas en nuestro ámbito de actuación, la única corriente en estado constante es la corriente continua o la corriente galvánica. Es la única forma eléctrica utilizada en fisioterapia que no presenta variación de la intensidad a lo largo del tiempo.
Es decir, la corriente galvánica se representa como un flujo constante e ininterrumpido de electrones que en su parte terapéutica, zona denominada como periodo útil, se aporta con la misma intensidad. El resto de tipos de corriente eléctrica forman el grupo de corrientes variables, en las que ahora sí, a diferencia de la corriente en estado constante, se representan de forma gráfica con una modificación de la intensidad a lo largo del tiempo. El cuarto nivel de clasificación establece diferencias en función de la forma y de la sucesión de los impulsos utilizados. La forma de los impulsos empleados puede variar según el tipo de corriente eléctrica empleada. Posteriormente veremos las variaciones de este factor y cómo puede afectar a nivel fisiológico. Ahora vamos a centrarnos en el segundo carácter distintivo, el de la sucesión de los impulsos. Según este factor podemos entender tres posibilidades diferentes. Por un lado, la emisión puede realizarse de forma única, como un único impulso aislado. Por otro lado, podemos aportar la corriente como una sucesión de impulsos que pueden ser interrumpidos o no interrumpidos, en función de si intercalamos o no una duración de pausa entre cada uno de estos impulsos emitidos. Y finalmente, podemos pensar que esa sucesión de impulsos puede venir modulada para evitar la acomodación. Una modulación implica algún tipo de cambio en el patrón en el que se aportan esos impulsos. Independientemente de que la sucesión de corriente eléctrica lleve o no pausa entre impulsos, estos pueden estar modulados en cualquiera de las tres posibilidades de cambio. Hablamos de una modulación en frecuencia, una modulación en intensidad y una modulación en duración de impulso. Luego ampliaremos ese concepto con ejemplos para que podamos entenderlo mejor. Ya hemos expuesto anteriormente que la forma de los impulsos empleados puede variar según el tipo de corriente utilizada y que nos podemos encontrar con sucesiones de impulsos que presenten formas diferentes. Estos son las formas de impulsos más frecuentemente utilizadas dentro del campo de actuación de la fisioterapia. La forma rectangular, la forma cuadrada, la forma triangular o la forma exponencial en función del grado de pendiente de ascenso utilizada, la forma farádica, la forma hemisinusoidal y finalmente la forma sinusoidal. Es importante tener en cuenta que la forma del impulso va a estar condicionada por el tipo de pendiente de ascenso o de descenso que presente el impulso, y que ese condicionante puede tener efectos a nivel fisiológico. El más importante o relevante es el aumento del umbral de despolarización que presenta el tejido neuromuscular sano ante impulsos de pendiente progresiva. Es decir, el tejido neuromuscular sano, a diferencia del tejido patológico, presenta una característica conocida como capacidad de acomodación. Esto implica que el umbral de despolarización, y por tanto el nivel en el que se produce un potencial de acción, y por tanto una contracción muscular, puede aumentarse de forma progresiva a medida que progresa la intensidad de un estímulo eléctrico, si éste se aporta con una pendiente gradual. Por el contrario, cuando utilizamos impulsos de pendiente vertical, este fenómeno no se produce, ya que la subida brusca de la intensidad de ese estímulo eléctrico imposibilita cualquier capacidad de acomodación de la fibra muscular y nerviosa sana, provocando una despolarización y un potencial de acción con una intensidad menor que en el caso de un impulso de pendiente progresiva, que permite la acomodación. El quinto y último nivel de clasificación de las corrientes eléctricas más frecuentemente utilizadas en fisioterapia establecía una división en función de la frecuencia de impulsos utilizados. De esta forma, podemos agrupar cualquier forma eléctrica utilizada en nuestro ámbito de actuación en tres grandes grupos conocidos como baja frecuencia, media frecuencia y alta frecuencia. Vuelvo a recalcar que la corriente galvánica no presenta frecuencia y por lo tanto está fuera de esta clasificación de impulsos. Esta corriente, la corriente galvánica, se aporta como un flujo constante e ininterrumpido de electrones que, a menos que provoquemos una variación brusca en su intensidad, es incapaz de provocar una despolarización de la membrana celular. En esta diapositiva podemos observar los límites de lo que consideramos como baja, media y alta frecuencia.
Entendemos que todas las corrientes variables de baja frecuencia, las correspondientes a la unidad docente número 3, tendrán una frecuencia comprendida entre valores de 1 hercio y de 1000 hercios, aunque realmente no disponemos de corrientes de baja frecuencia con una frecuencia superior a 143 hercios. Entonces, desde el valor de 143 hercios hasta el valor de 1000 hercios que cierra ese intervalo, que se muestra en la clasificación de la diapositiva, alguien puede preguntarse qué corrientes son utilizadas en fisioterapia. La respuesta es ninguna. Es decir, no hay ningún tipo de corriente utilizada en fisioterapia dentro del campo de la baja frecuencia que utilice un parámetro de tratamiento superior a 143 hercios. Esta clasificación tiene ya algunos años y entendemos que necesita una actualización porque demuestra aspectos, como este que acabo de decir, que no tienen demasiado sentido. Otro ejemplo lo tenemos con el intervalo de la media frecuencia, con rango de valores reales, como mucho, que oscilan entre los 1000 hercios y los 10.000 hercios, pero que deja un vacío desde los 10.000 hercios hasta los 100.000, ya que no existe ninguna corriente disponible en fisioterapia con frecuencia comprendida entre esos parámetros, entre 10.000 hercios y los 100.000 hercios. Y en la parte de la alta frecuencia vuelve a suceder lo mismo. A pesar de que el límite inferior de la alta frecuencia comienza a partir de los 100.000 hercios, como vemos en esta diapositiva, realmente la corriente de alta frecuencia que menor valor de frecuencia utiliza es la onda corta, con un parámetro de frecuencia de 27 MHz. Por lo tanto, no tiene demasiado sentido mantener estos límites que mostramos en la diapositiva, ya que no se corresponden con la realidad. La razón por la que hoy día se sigue utilizando esta clasificación es desconocida. Personalmente pienso que los diferentes tratados de fisioterapia que hablan del tema han copiado de forma literal esta clasificación de frecuencia sin actualizarla. Os la muestro para que entendáis que no debemos estar de acuerdo con ella, sino todo lo contrario, ya que presenta bastantes contradicciones, y por lo tanto, vuelvo a repetir que sería necesario una revisión y una nueva construcción de sus límites en cuanto a valores de frecuencia establecidos para dividir la baja, la media y la alta frecuencia. Bien, según el índice mostrado al principio de la clase, ya hemos terminado con la parte de clasificación de la corriente eléctrica. Ahora vamos a definir algunos conceptos que consideramos importantes para tener en cuenta en los posteriores ejemplos que vamos a ver, ya que el final de la clase se corresponde con una serie de ejercicios o ejemplos de clasificación de todas las corrientes eléctricas utilizadas en el campo de la fisioterapia. El primer concepto del que vamos a hablar es el de pendiente de ascenso y pendiente de descenso, aunque ya hemos comentado hace unas diapositivas que esta variable está relacionada con la forma del impulso, y también hemos comentado que tiene influencia a nivel fisiológico en el comportamiento de la célula nerviosa y muscular, ya que, en ausencia de patología, ante impulsos de pendiente progresiva, existe lo que conocemos como capacidad de acomodación, y por tanto, se producirá una elevación del umbral de despolarización de la fibra muscular o fibra nerviosa. De esta forma, en la representación gráfica de una sucesión de impulsos interrumpidos, podemos distinguir lo que llamamos duración de impulso, concepto que incluye distintas partes que podemos distinguir en una representación gráfica. Concretamente tres partes: lo que denominamos pendiente de ascenso, lo que llamamos mantenimiento del impulso y lo que llamamos pendiente de descenso de ese impulso. Otro concepto es el de la duración de la pausa entre impulsos o intervalo entre impulsos, en el caso de que esta sucesión se produzca de forma interrumpida, ya que de otro modo, en una sucesión de impulsos no interrumpida, este concepto no tiene sentido porque los impulsos no presentarán pausas. Otro concepto es el de periodo de impulsos, definido como la suma de la duración del impulso y de su pausa, aunque este parámetro lo veremos con detalle más adelante en una diapositiva posterior. Pero tenemos que distinguir entre el concepto de impulso y el concepto de paquetes o grupos de impulsos, ya que otra forma de provocar una estimulación eléctrica, a diferencia de la emisión o sucesión de impulsos, es la sucesión de grupos o paquetes de impulsos. En este caso, lo que tendremos en cuenta es que los impulsos se pueden agrupar o se pueden aportar agrupados, y que estos paquetes de impulsos, de una duración determinada,
pueden tener su pendiente de ascenso, su tiempo de mantenimiento, su pendiente de descenso e incluso su duración de pausa entre paquetes, si es que se aportan con pausas intercaladas. Estos conceptos, duración del tren y duración de la pausa entre trenes, dan lugar al concepto conocido como periodo de trenes, aunque este parámetro también lo veremos con detalle más adelante. Otro concepto que tenemos que tener en cuenta, ya que consideramos muy relevante, es la representación gráfica de una corriente continua, monofásica y definida como en estado constante, porque no implica ningún tipo de variación de la intensidad respecto del tiempo. Este dibujo no tiene nada que ver con la representación gráfica de los impulsos, ni con la representación gráfica de los paquetes de impulsos que hemos visto anteriormente. En esta diapositiva podemos ver representada la forma en la que por consenso se dibuja la corriente galvánica. No debemos confundir este trazado con la forma de un impulso, ya que la corriente galvánica, por definición, no tiene frecuencia y por lo tanto no se emite en forma de impulsos. Lo que queremos representar con este dibujo es una emisión continua de corriente en la que el flujo de electrones mantiene una intensidad constante, en lo que denominamos zona terapéutica, definida como PU o periodo útil. La zona inclinada de pendiente ascendente y de descendente que podemos ver en los laterales no es más que la representación de la subida de la intensidad hasta alcanzar el valor terapéutico deseado. Pero debemos tener en cuenta que esas fases, denominadas como PC, periodo de cierre del circuito, y PA, periodo de apertura del circuito, solo indican subida y bajada de la intensidad en su parte no terapéutica. Podemos identificar esta gráfica como la apertura de un grifo, en la que el caudal de salida de agua se corresponde con la emisión de corriente galvánica. Nosotros utilizamos el botón del aparato de corriente o el pomo del grifo para abrir y cerrar el flujo de electrones, pero eso no indica que la corriente pueda ser clasificada como una forma de corriente variable, sino que para alcanzar el valor terapéutico, en el que ya se mantiene un flujo constante de electrones, yo tengo que subir y bajar la intensidad con mi mano en forma de pendiente de ascenso y de descenso. Aquí, en esta diapositiva, sí que tenemos una corriente en estado variable y emitida en forma de impulsos interrumpidos, con una duración de impulso determinada, en la que se puede observar perfectamente cómo la intensidad de esos impulsos aumenta de forma vertical, se mantiene durante un tiempo y disminuye de forma vertical antes de iniciar el tiempo de pausa o de descanso entre impulsos, también llamado duración de pausa. Podemos identificar los conceptos que ya hemos mencionado, tanto en esta como en anteriores diapositivas. Me refiero al concepto de duración de impulso y duración de pausa entre impulsos, identificado como el ancho del impulso o el ancho de las pausas, respectivamente. Me refiero al concepto de amplitud o intensidad de los impulsos, representada como la altura de un impulso, y al concepto de periodo de impulsos, definido como el tiempo que transcurre desde que se emite un impulso hasta que se emite el siguiente impulso, y por tanto implica la suma de la duración del impulso y de la duración de la pausa. Me refiero al concepto de frecuencia, definido como el número de impulsos u ondas que se emiten por segundo. Por lo tanto, en esta representación de corriente variable, sucesión de impulsos rectangulares e interrumpidos, tendremos que tener en cuenta la pendiente de los impulsos, de subida y de bajada, la duración del impulso y la duración de la pausa, la amplitud o intensidad del estímulo, el periodo y la frecuencia de esos impulsos. Aquí podemos ver una sucesión de impulsos de corriente alterna, ya que presenta alternancia entre la fase positiva y negativa. Una sucesión de impulsos de corriente bifásica simétrica y por lo tanto con un componente galvánico igual a 0. Una sucesión de impulsos de corriente en estado variable, ya que presenta una variación de la intensidad respecto del tiempo. Y finalmente, una sucesión de impulsos con una forma sinusoidal, que se emiten de manera no interrumpida, es decir, sin pausas. La imagen de esta diapositiva muestra, al igual que la anterior, una sucesión de impulsos, y en este caso sinusoidal, y no rectangular como los de antes. En este caso, no interrumpidos,
pero en la que podemos identificar todos los conceptos definidos anteriormente, ya que independientemente de la forma de los impulsos y de que estos se presenten de manera interrumpida o no interrumpida, cualquier corriente variable ya implica la presencia de todos y cada uno de los conceptos mencionados anteriormente. Me refiero al periodo de impulsos, a la frecuencia de los impulsos, a la duración de impulso y duración de la pausa entre impulsos, en este caso la pausa es igual a 0, a la amplitud o la intensidad de los impulsos e incluso a la alternancia con la que se produce dentro de esos impulsos. Por tanto, la duración del impulso no es más que el tiempo que tarda en emitirse un impulso, el ancho en el que se produce la sucesión de ese impulso. Como toda unidad de tiempo viene expresada en milisegundos o incluso en microsegundos, ya que es la unidad de medida que mejor se ajusta a las duraciones de impulsos eléctricos más frecuentemente utilizados en fisioterapia. Si la sucesión de impulsos viene interrumpida, además del concepto de duración de impulso, tendremos otro concepto conocido como duración de la pausa entre impulsos. Si la sucesión de esos impulsos no presenta interrupciones, es decir, no presenta pausas, seguiremos teniendo el concepto de duración de pausa, pero en este caso tendrá una equivalencia de 0 milisegundos. Esto lo digo porque la suma de la duración del impulso más la duración de la pausa entre impulsos, también conocidos como duración de fase e intervalo de fase, se conoce como periodo de impulsos, definido como t. El periodo de impulsos se define como el tiempo que transcurre desde que se emite un impulso hasta que se emite el siguiente impulso, y también se expresa en unidades de tiempo. Aquí tenemos otro ejemplo en el que aparecen dos representaciones gráficas de corriente alterna, bifásica, simétrica, en estado variable y de impulsos de forma sinusoidal. Una se aporta sin intervalo de fase, es decir, sin pausas entre impulsos, y la otra, en este caso la de nuestra derecha, se aporta con pausas entre impulsos. Para los dos casos sigue siendo igual de válida la definición de que el periodo de impulsos equivale al tiempo que transcurre desde que se emite un impulso hasta que se emite el siguiente impulso. Si entendemos la definición del periodo de esta forma, no nos debe preocupar que la corriente se aporte con o sin pausas, ya que independientemente del modo en el que se aporte, esta definición se ajustará, al tipo de corriente que se nos presente. El concepto de periodo y su definición está muy relacionado con el de frecuencia, ya que hemos definido la frecuencia como el número de ondas o de impulsos de corriente que se emiten por segundo. Podemos calcular la frecuencia de impulsos de cualquier corriente dividiendo 1000 milisegundos entre el periodo de impulsos, también en las mismas unidades, en milisegundos. Esto quiere decir, si nos fijamos en la fórmula que calcula la frecuencia, que los valores de periodo y de frecuencia mantienen una relación inversamente proporcional. Es lógico pensar que si tenemos en cuenta que el periodo incluye la duración del impulso y la duración de la pausa, el parámetro de frecuencia va a influir sobre la duración del periodo y por tanto sobre la duración del impulso y la duración de la pausa. Existirá una diferencia clara entre la emisión de una corriente con una frecuencia alta y la emisión de una corriente con una frecuencia baja. El hecho de que yo tenga que aportar una serie de impulsos con una frecuencia alta implicará una mayor emisión de impulsos por segundo. Para que me quepa un número elevado de impulsos en un segundo, de forma irremediable los impulsos tendrán que ser más pequeños, es decir, tendrán que durar menos, o tendrán que estar más juntos, y por tanto, esto influirá en el periodo de los impulsos. De igual modo, podemos poner un ejemplo con el laboratorio de prácticas y las camillas que allí tenemos. Cuando en un laboratorio yo meto 10 camillas, identificando la camilla como un impulso, cada camilla tendrá una separación determinada con el resto. Es decir, esos impulsos tendrán una duración de impulso y una duración de pausa. Pues bien, si ahora en lugar de meter 10 camillas, meto 50 camillas en la misma habitación, no tengo más remedio que
o acorto la longitud de las camillas para que me quepan las 50, o acorto la distancia entre las camillas y las ponemos más juntas. O acorto las dos cosas, la duración del impulso y la duración de la pausa. Y eso, lógicamente, va a influir sobre el concepto del periodo, si entendemos la definición de periodo como la duración del impulso y más la duración de la pausa. Por tanto, a mayor número de ondas en un segundo, es decir, a mayor valor de frecuencia, la única opción que tengo es la de reducir el periodo. Y por eso, la frecuencia y el periodo guardan una relación inversamente proporcional. En esta diapositiva podemos ver de forma gráfica la relación que guardan el periodo y la frecuencia. De este modo, cuando yo quiero meter un mayor número de ondas por segundo, no tengo más remedio que o disminuir la duración de los impulsos, o disminuir la duración de las pausas entre impulsos, o disminuir las dos cosas, la duración del impulso y la duración de la pausa. Por lo tanto, creo que ya ha quedado suficientemente claro que la frecuencia y el periodo son magnitudes inversamente proporcionales. Una mayor frecuencia de impulsos en una corriente determinada implicará un menor periodo de impulsos. Esa misma relación, inversamente proporcional, se puede aplicar también a la frecuencia y a la duración de fase, también conocida como duración del impulso, y a la duración de las pausas. Esa misma relación, inversamente proporcional, se puede aplicar también a la frecuencia y a la duración de la fase, o a la frecuencia y a la duración de las pausas entre impulsos. La frecuencia y la duración del impulso son magnitudes inversamente proporcionales. Una mayor frecuencia de impulsos implicará o una menor duración de impulsos o una menor duración de pausas entre impulsos. Por eso, frecuencia y duración de fase son magnitudes inversamente proporcionales. A mayor frecuencia de onda, tendré una menor duración de impulso. En esta diapositiva podemos ver un ejemplo concreto en el que a partir de una duración de impulso conocida de 2 milisegundos y una duración de pausa también conocida de 3 milisegundos, para el caso de una corriente rectangular, bifásica, asimétrica, no compensada e interrumpida, podemos llegar a calcular la frecuencia de emisión de sus impulsos. Si tenemos en cuenta que la frecuencia se puede calcular dividiendo 1000 milisegundos partido por el periodo de impulsos, y tenemos claro que el periodo de impulsos equivale a la duración del impulso más la duración de las pausas, pues la frecuencia se podrá obtener calculando el cociente entre 1000 milisegundos y 5 milisegundos, lo que nos dará una frecuencia de 200 hercios, o lo que es lo mismo, 200 impulsos por segundo. Ahora ya sabemos que el periodo de impulsos es de 5 milisegundos y por tanto en esta gráfica hemos representado 3 periodos de impulsos, por lo que la duración de la sucesión de estos 3 impulsos representados es de 15 segundos en total, el tiempo correspondiente a 3 ciclos o 3 periodos de impulsos. Aquí tenemos otro ejemplo, pero en este caso a partir de una sucesión de impulsos rectangulares, bifásicos, asimétricos, no compensados, pero ininterrumpidos, en el que a partir de la duración de impulso conocida, de 2 milisegundos, y de una duración de pausa inexistente, de 0 segundos, podemos llegar a calcular la frecuencia del mismo modo que en la diapositiva anterior, calculando el cociente entre 1000 milisegundos y el periodo de impulsos, que en este caso equivale a 2 milisegundos. Esto nos da una frecuencia de 500 hercios, o lo que es lo mismo, 500 impulsos por segundo. Ahora ya sabemos que el periodo de impulsos es de 2 milisegundos y por lo tanto en esta gráfica hemos representado 3 periodos de impulsos, por lo que la duración de la sucesión de estos 3 periodos de impulsos representados es de 6 segundos en total, el tiempo correspondiente a 3 ciclos o 3 periodos de impulsos. Y por último entramos ahora en el concepto de modulación. Ya hemos dicho anteriormente que la fibra muscular y nerviosa presenta capacidad de acomodación ante impulsos de pendiente progresiva.
Pues bien, esta acomodación también se produce en ausencia de una variación en alguna de las variables que determinan el tipo de estímulo eléctrico. Con esto quiero decir que el tejido neuromuscular es capaz de acomodarse ante una sucesión de impulsos rítmica y repetida en la que no se produce ninguna variación de sus parámetros, que se mantienen de forma invariable durante un largo periodo de tiempo. Esa es la razón por la que para evitar una acomodación sensitiva o motora utilizamos lo que llamamos modulación de la corriente eléctrica. La modulación no es más que un cambio en alguno de sus parámetros para evitar esa acomodación que ya hemos dicho que puede ser sensitiva o motora. Por tanto, se emplea para mantener o reforzar el efecto de la corriente eléctrica. Nosotros podemos modular la corriente eléctrica de tres formas diferentes, ya lo hemos dicho anteriormente, variando la intensidad, variando la duración del impulso o variando la frecuencia de emisión de esos impulsos. Y además debemos tener en cuenta que esa modulación puede producirse de forma manual o de forma automática. De forma manual implica que el terapeuta es el que varía ese parámetro con su mano para evitar la acomodación, directamente desde el botón, modificando la frecuencia, modificando la duración del impulso o modificando la intensidad. De forma automática implica que el aparato posee una función que provoca cambios en cualquiera de esos parámetros de forma automática. Otro concepto diferente es el conocido como recorrido con el que quiero que se produzca ese cambio de intensidad, de frecuencia o de duración de impulso. En este sentido, cada aparato nos puede permitir unos recorridos diferentes de modulación. Para que lo entendáis, el recorrido es el ritmo con el que quiero que se produzca el cambio de frecuencia o el cambio de intensidad o el cambio de duración del impulso. La primera forma de modulación de la que vamos a hablar es la de frecuencia, mediante la variación de la frecuencia de los impulsos. Es decir, nosotros tenemos la posibilidad de provocar un cambio en el ritmo de emisión de los impulsos, de manera que durante un tiempo determinado se emitirá un número determinado de impulsos y durante otro tiempo se emitirá un número diferente de impulsos por segundo. En esta diapositiva podemos observar cómo tenemos una modulación de frecuencia en la que durante un segundo se produce una emisión de 5 impulsos hemisinusoidales no interrumpidos. Es decir, tenemos una frecuencia de 5 Hz, 5 impulsos por segundo. Y durante el segundo siguiente tenemos una frecuencia de emisión de 2 Hz, es decir, se aportan 2 impulsos por segundo. En este caso, también hemisinusoidales, pero interrumpidos. Si quisiéramos definir el ritmo de modulación o el recorrido de la modulación, os diría que esta variación de la frecuencia se produce con un recorrido 1-1. Este concepto de 1-1 implica que durante un segundo emito a una frecuencia determinada, a 5 Hz, y durante el segundo siguiente emito a otra frecuencia distinta, a 2 Hz. Existen aparatos en el mercado que presentan diferentes recorridos de modulación, pero los más frecuentes son los conocidos como 1-1, 1-30-1-30 o 6-6. Vamos a verlos con detalle, vamos a ver lo que significa cada uno de ellos. En esta diapositiva podemos observar el recorrido de la modulación de la frecuencia equivalente a 1-1. En el que, como hemos indicado anteriormente, durante un segundo se producía la emisión de 2 impulsos, 2 hercios, por lo tanto tenemos una frecuencia equivalente a 2 hercios, y al segundo siguiente tenemos una frecuencia equivalente a 5 hercios, es decir, emitimos 5 impulsos por segundo. Y podemos deducir que este cambio de un valor a otro se produce de forma brusca, de forma súbita, y por lo tanto estará más indicado para patologías en fase crónica. Ahora podemos observar otro recorrido diferente de modulación, en el que durante 30 segundos tenemos una frecuencia de emisión de 2 hercios, y durante los siguientes 30 segundos tenemos una frecuencia de emisión de 5 hercios, teniendo en cuenta que el ciclo automático pierde o tarda un segundo para cambiar de un valor a otro, y por eso se denomina o recibe el nombre de recorrido 1-30-1-30, porque mantiene 30 segundos una frecuencia, los siguientes 30 segundos mantiene una frecuencia diferente y utiliza un segundo para cambiar de un valor a otro. Podemos deducir que este cambio de un valor a otro se produce de un modo más suave que el anterior,
no se produce de forma tan brusca como en la diapositiva anterior. Y finalmente el recorrido conocido como 6-6, que es el más suave o progresivo de todos los mencionados hasta el momento. En este recorrido, a diferencia de los dos anteriores que, como hemos podido observar, durante un tiempo estaban en un valor límite y durante otro tiempo estaban en el valor contrario, pues en este recorrido de modulación, como digo, a diferencia de los dos anteriores, el aparato realiza un paso progresivo por todos los parámetros comprendidos entre un valor y otro. A diferencia del anterior, en el que o estaba en un límite o estaba en otro límite. En este, como digo, a diferencia de los dos anteriores, el aparato, vuelvo a repetir, realiza un paso progresivo por todos los parámetros comprendidos entre 2 Hz y 5 Hz. En nuestro ejemplo, pasará por todos los parámetros comprendidos entre 2 y 5 Hz durante un ciclo de 6 segundos, en sentido ascendente, y luego descenderá pasando por todos los parámetros comprendidos entre 5 Hz y 2 durante otros 6 segundos. Aquí podemos ver la segunda forma de modulación. Ahora se produce un cambio en la intensidad de esos impulsos. Es decir, podemos hacer que los impulsos sean emitidos con diferente amplitud. Y ese cambio lo podemos provocar nosotros de forma manual o lo podemos provocar de forma automática. Si lo provoca el aparato de forma automática, pues a lo mejor podemos elegir entre diferentes recorridos, tal y como hemos explicado para el caso de la frecuencia de los impulsos. Podemos elegir, según las posibilidades del aparato, el ritmo en el cambio de la variación de la intensidad de esos impulsos. Y finalmente, la tercera y última forma de modulación es la de la duración del impulso, con el mismo objetivo que en los otros dos casos anteriores, para aumentar la eficacia terapéutica de la corriente eléctrica y así evitar la acomodación sensitiva y o motora. Nosotros producimos cambios en la duración del impulso para provocar sensaciones distintas. Bien, damos por finalizado el bloque correspondiente a la explicación de conceptos teóricos importantes y a la explicación de parámetros que definen y caracterizan una corriente eléctrica o una sucesión de impulsos. Y ahora comenzamos con el último bloque de este tema, el correspondiente a ejemplos de clasificación de diferentes formas de corriente eléctrica según los niveles que hemos explicado anteriormente.